Tarde pero sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Alianza Radio, donde transmitimos para Católico de Defiende tu Fe y Jesús te ama y te lo anunciamos desde aquí en la Católica Reflexión Nuestra de cada día, After Office. Muy buenas noches, una noche de lluvia, como lo decimos en la descripción del video. Em, Queremos darte la bienvenida, tu servidor Juan Manuel Rodea. Tenemos un problema con la compañía del día de hoy. El día de hoy pues tampoco nos puede acompañar Jonathan debido a cuestiones climáticas, entonces pues queremos pedir una disculpa y de hecho en atención al horario, en atención a que estamos viendo la afluencia, la respuesta del programa, decidimos no cancelarlo, entonces pues aquí estamos de todos modos con toda la actitud y si bien podemos no hacerlo tan extensivo, fíjense que sí me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso aquí en este 25 de octubre de 2019. Entonces, pues fíjense cómo vamos a llevar la dinámica que va a ser prácticamente la misma, no vamos a cambiarla muy poco. Desgraciadamente la participación ya no va a ser igual porque no vamos a tener realmente acceso a todos los comentarios. Yo creo que vamos a batallar un poco para poder verla, para poder interactuar. Pero de todos modos, si es la primera vez que escuchas el programa, que nos sintonizas y que nos ves, de todos modos te lo vamos a poder desglosar a manera de inducción o simplemente si ya nos escuchas, ya nos ves, pues vamos a hacer un repaso del mismo. Vamos a tener esta parte de repaso en la cual pues vamos a realizar la misma dinámica de las preguntas. Entonces, vámonos al principio. Creo que estamos enredándonos un poco, entonces pues sin problema vamos a decirlo de cero. El programa de inicio, nosotros pues sabemos que partimos de una pregunta, después tenemos una pausa y un bloque donde hacemos reflexión de esa pregunta con el contexto y para ayudar a plantearla nos vamos en otras dos preguntas, de ahí hacemos otra pausa, después de esa pausa es que ya nos vamos a otro bloque donde vienen otras dos preguntas con las cuales argumentamos y de ahí nos vamos a la parte de el cierre donde nos vamos a una última pregunta. Entonces, en comparación de ese programa de apertura, nos vamos con el programa de cierre que es el día de hoy. Entonces retomamos todo lo que estuvimos viendo la semana pasada, que había sido de entrada, habíamos compartido la transmisión en vivo de la conferencia con Amparo Medina, que fue en el Colegio Carlos Gómez. De ahí nos pasamos al programa de apertura que fue el martes, retomando un poco lo que se platicó. De ahí nos vamos a nuestro panel de seguimiento donde mencionamos algunos comentarios destacados de algunos de nuestros seguidores y ya de ahí pasamos a la cápsula semanal. De la cápsula semanal vienen algunos extras, lo que le llamamos bonus track, en este caso no hubo, dado que pues fue un día menos en la semana, aunque se puede decir que un día más, un día mejor aprovechado, y ese extra pues lo tuvimos al principio. Entonces, en este programa de cierre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enunciar lo que es la pregunta inicial, nos vamos a las principales preguntas con las que habíamos abierto en el primer programa, después vamos a pasar a un siguiente bloque donde vamos a reflexionar otras dos preguntas que salieron en la semana y de ahí después de otra pausa vamos a pasar a un poco de argumentación. Entonces, ¿estás listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Pues bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios en esta noche. Y decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, querido web espectador, querida web espectadora, vamos entonces a entrar en materia con la pregunta base. Entonces la pregunta base es la siguiente. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Contexto. Mateo 5, verso 3. Y las preguntas complementarias son las siguientes. Primero que nada, ¿cuáles son los atributos de la sal que la hacen tan codiciada? Segunda,
¿Dónde está fallando la sal en nuestros días y con qué elementos está contaminando? La siguiente. ¿Qué implicaciones conlleva la responsabilidad de iluminar o dejar de hacerlo? Siguiente. ¿De qué manera sería posible que la luz de Dios alumbre desde la vida de cada cristiano y cuál es el alcance esperado de esa luz? Y la siguiente. ¿Qué me falta reflejar para que la luz de Dios alumbre el mundo y dé sazón a este mundo cual sal de mesa y hasta dónde puedo abarcar? Entonces, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Escríbelo en los comentarios. Si bien podríamos no tener directamente el seguimiento en esta noche, quiero invitarte a que la reflexión la prolonguemos durante el fin de semana para que puedas estar trabajando interiormente con las preguntas, compartiendo con tu familia, con tus amigos y en adelante podamos seguir interactuando con ellas. Entonces, vamos a dejar una pausa. Esta vez, pues no tenemos música, pero vamos a aprovechar esa pausa para profundizar en ellas por nuestra cuenta y vamos a poder escribir en los comentarios. Tú sabes que en los comentarios también puedes interactuar con varias personas que se están comentando, que se están conectando y que están teniendo pues la oportunidad de compartir contigo y conmigo en esta noche. Y bien, vamos entonces a esa pausa y regresamos con nuestro siguiente bloque.
Ok. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Bueno, creo que pudimos aprovechar suficiente tiempo para hacer alguna, para profundizar en algo, preguntar lo que sea. Y bueno, vamos a mandar entonces un saludo para Belén Ríos. Belén Ríos estuvo participando activamente durante el segundo, el segundo día, el segundo bloque que se puede decir que tuvimos. Se puede decir que el tercero más bien, porque era posterior al programa de apertura y que fue cuando tuvimos pues nuestro panel de seguimiento y que se trataba de sintetizar algunas de las preguntas. Y de aquí nos vinieron con esto y en esta misma línea, pues otras dos preguntas, incluso complementándola con algo que se había visto en la cápsula semanal, donde se hablaba de Benedicto XVI y un libro donde hace alusión a que la fe es esperanza y que tiene que ver con lo que escribió después cuando se instauró en el pontificado como Benedicto XVI, es decir, este libro lo había escrito el cardenal Joseph Ratzinger y en la encíclica Spe Salvi, que es una encíclica que habla específicamente de la esperanza, nos dice, reafirmándolo, que fe es esperanza. Y dentro de todo creo que aquí estamos viendo una clave que es parte de esa incidencia que habíamos visto que debiéramos de tener en el mundo. Entonces, esas preguntas eran las siguientes. ¿Cómo prepararnos y predicar con lo que hacemos diariamente? Era una. Y la otra, ¿cómo has emprendido el camino del nuevo comienzo en el mundo? Bueno, si me lo preguntaran a mí, con lo que hacemos diariamente. Quiero mandar también un saludo a mi padre. Digo, es un hombre al que admiro. Bien como todo, pues siempre tenemos a veces con alguna persona con quien convivimos, algunos puntos de discrepancia, algunos puntos de choque, pero a fin de cuentas creo que es más fuerte el vínculo, creo que es más fuerte aquello que nos une en cuanto a los valores, en cuanto al compartir, en cuanto a todo lo demás. Yo creo que tú ves a tu alrededor y podrías estar de acuerdo conmigo en cualquier aspecto, con cualquier persona. La que tú me digas, la que tú voltees a ver de las que están a tu alrededor, las que están ahí en tu casa, y que vas a saber decirnos también, darnos la razón de cuáles son por lo menos tres de sus virtudes, o una anécdota, o no menos como tres, algunas que a ti te hayan impactado en tu vida de fe y que tú mismo, tú misma pudieras replicar en algún momento con alguien más. Y yo voy a poner una bien sencilla de un momento que tuve con él y de muchos podríamos contar cada uno de nuestra vida bastante. Yo te pudiera decir de la mía bastantes anécdotas que me marcaron de familia para bien. Entonces, dentro de una de estas enseñanzas, pues se trata de una enseñanza que fue comunitaria y que literalmente a mí me enseñó mucho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ellos me indujeron en la vida de fe desde siempre, digo, a lo mejor van a poder leer un poco más sobre la vida de un servidor en el blog donde solemos publicar algunos artículos. Entonces, yo fíjense que hice una narrativa de cómo surgió este proyecto porque estuve mencionando desde que empecé a hacer un año de columnas interactivas donde empezaba igualmente con una donde empezaba con la pregunta y luego yo después al día siguiente la retomaba y hablaba de otra, así hasta terminar la semana, un año completo de estar con esa dinámica, pues con los enlaces correspondientes y todo esto pues para generar algunos comentarios que pudieran propiciar una dinámica como la que tenemos ahora. Y bien, al final hicimos un especial de toda esta sección y decidí también esa parte de la vida que he tenido, de la vivencia que he compartido con muchas personas a las que estimo, cómo me ha llevado, pues no tanto por méritos propios, sino por la gracia de Dios, donde lo he visto actuando y que pues sabemos que todo ese aprendizaje nos ha de llevar a Él,
pero de nada sirve si nos lo quedamos. Entonces, es la manera en la que pues tenía yo la inspiración de poder incidir, de poder actuar. Y a lo que voy, esta anécdota en especial se trata de una de las estampas de mi vida, se puede decir que ya en la adolescencia, porque si bien en la infancia, después de haber estado mi padre y mi madre en algunos apostolados, nos habían metido a mí y a mis hermanos en una escuela católica. Posteriormente, digo, la adolescencia a veces llega con algo de rebeldía, algo de indiferencia, algo de, pues una cuestión en la que no queremos saber de la religión, entre otras cosas, entre otros temas, pero ahí fue cuando tomaron otro apostolado en el cual pues formaban jóvenes, que eran menos jóvenes que yo en aquel entonces, pero yo compartía con ellos algunos temas y llega el turno en que le ponen un tema a mi papá. Le toqué él un tema y el tema era la oración. Bueno, y yo decía, bueno, ¿y qué nos pudiera enseñar el día de hoy, mi padre? Sobre algo que puede ser tan sencillo. Pero fíjense que él decía, la oración es como la fragancia que nos ponemos después de que nos bañamos. O sea, realmente es como una esencia que a ti te da para poder mantenerte fresco, para mantenerte aseado, para oler bien, para poder tener esa presentación ante los demás. Fíjense que entonces, empezando el día de esa forma, es más que suficiente. Digo, y esto no fue nada más discursivo, esto no es algo que se viera nada más en un tema, porque realmente en algunos momentos, empezando el día, donde empezábamos quizá alguno de nosotros de mal humor, él nos decía, bueno, ¿ya hiciste tu oración? Oh, bueno. Entonces, dentro de todo, tenemos que recurrir primero a esa fuente de la santidad que es Dios mismo. Dios es el que te da esos recursos para poder tener esa esencia. Si tú no estás consciente de esa conversión que estuvo produciendo en ti después de todo este conocimiento, de toda esta transformación que se puede hacer en el Señor y después de esta vida nueva que nos da en el Espíritu Santo, creo que es buen comienzo cuestionarnos si lo estamos haciendo correctamente. Y eso lo vamos a ver en los resultados. La misma gente nos lo va a decir. Oye, es que ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes una habilidad especial en esto. Yo veo que tú me acercas a Dios de esta forma. Puede que no nos lo digan textualmente, pero nosotros nos damos cuenta. Entonces, ahí es donde tú debes de decir, si yo voy a entregar un trabajo, lo voy a hacer de manera impecable, como si fuera para Dios. Esa es una forma de evangelizar. Voy a citar también a Martín Lutero, por ejemplo, que es uno de nuestros antagonistas en temas de fe, pero no nos vamos a quedar nada más con lo malo, sino yo simplemente voy a rescatar una cita que él hace. Él hace el siguiente comparativo, dice, es que una persona puede estar ordeñando una vaca y estar glorificando a Dios con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si lo está haciendo bien, lo está haciendo con amor, está ofreciendo ese acto hacia nuestro Dios. Entonces, con todo lo que hacemos, con la calidad, con el compromiso, es una ofrenda a Dios por el simple hecho de que estamos trabajando nuestra voluntad, de que estamos alabándolo de esa forma con lo que estamos haciendo. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Y cómo has emprendido el camino del nuevo comienzo en este mundo? Híjole, creo que la vida de cada quien puede llevarnos de ese modo. Y creo que es el caso también para con un servidor. Entonces, pudiera ser que leyeras los artículos que tenemos, que de hecho los vas a encontrar así como hashtag AfterOffice. Pero dentro de todo, creo que el camino de fe de cada quien, pues es un rumbo que tiene a veces algunas partes intrincadas, veces en las cuales no queremos saber de muchas cosas, que la fe se nos hace una carga, que la esperanza que tenemos la vamos perdiendo, o inclusive que nuestro sentido de caridad se está debilitando, se está apagando y no por ello quiere decir que no los tengamos, porque un buen amigo a quien quiero mandar también un saludo, quiero mandar un saludo a Adriana Costa, que espero que pronto esté en el programa en alguna ocasión.
Él decía que realmente si tú tienes una crisis de fe, no tendrías por qué preocuparte porque el hecho de que la tengas quiere decir que tienes fe. No des por perdido algo que ves que está sucediendo de una manera diferente y con menos intensidad. Porque de hecho, voy a mandar también saludos aprovechando a Elizabeth Facundo, que también estaba platicándome un poco de eso. Pero realmente cuando Dios quiere darnos a entender algo trascendente, algo sublime, no lo hace directamente. Lo hace de forma misteriosa para que nosotros podamos seguir teniendo esa sed de buscarlo, porque si nosotros llegáramos a comprenderlo totalmente, ya no sería Dios. De ahí la importancia de seguir buscando, seguir nutriéndonos, y esa sed que Dios propicia en nosotros y que en el momento de estar en comunión con Él en oración, en los sacramentos, vemos realizada, podemos comunicarla a los demás moviéndoles esa chispa. Entonces, hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos. Bien, creo que tuvimos una pausa un poco larga, pudimos haberla aprovechado. De cualquier forma, vamos a trabajar en esta, dado que se compensa y pues que también queremos ser atentos con el tiempo. Entonces, ¿tuviste alguna pregunta? ¿Tuviste alguna respuesta? Pues bueno, vamos al bloque que sigue. Y quisiera retomar un poco algunos de los ejemplos que tuvimos, que era, por ejemplo, las propiedades de la sal. A quienes estuvieron con nosotros en el programa de apertura, se acordarán que decíamos que es un regalo de la naturaleza y que viene del mar. Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, es a lo mejor un tanto irrelevante la cuestión del mar como un lugar, pero fíjense que la Biblia tiene bastante simbolismo que tiene que ver con el mar, depende del contexto, pero es el punto de partida de todo, porque los primeros días de la creación, donde se nos dice que Dios separó las aguas una de otra, creo que está remitiéndonos a la parte de la esencia de la vida. Porque de los primeros versículos del Génesis incluso dice que en el principio la tierra era caos y confusión y un viento de Dios, refiriéndonos a nuestro amigo, nuestro paráclito, nuestro abogado, el Espíritu Santo, dice, un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Y de hecho, mucha gente cree y se desilusiona por el hecho de que es que la Biblia es anticuada, es que son historias que son mitológicas, bla, 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 bla. Pudiéramos comprarles algo, pero ¿qué crees? Si nosotros nos vamos más allá de una interpretación literal de la escritura y algunos pasajes como bien lo es el Génesis, como bien lo puede ser algún otro que fuera de género un tanto literario, no se diga el Apocalipsis, podemos hacer paralelismos
sobre todo porque vamos a darnos cuenta a través de algunas herramientas interpretativas que la misma iglesia ha ido desarrollando, porque ¿cómo nosotros explicamos a nuestros pequeños hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? Creo que ya me fui un poquito arriba con lo de los nietos, pero a un niño pequeño, ¿cómo le explicas alguna cuestión científica? A veces un cuento es algo pedagógico, ¿no? Voy a mandar también saludos a Carmen, que es quien nos hace a favor de apoyarnos con las cápsulas. Entonces vamos a hacer alusión a algo que menciona, que tiene que ver a lo mejor con con la espiritualidad de Fray Nelson Medina. Ella recurrentemente menciona la cuestión de la pedagogía divina. Es Dios el que nos enseña pues a hacer prácticamente todo lo que le pidamos que nos ayude a comprender. Él es el que nos enseña todo, porque pues Él es el maestro en todo momento. Entonces, dado esto, apelando a la parte de la pedagogía divina, podemos irnos hacia el principio. Podemos irnos hacia la parte del relato bíblico, que es una de las fuentes de revelación básicas y por excelencia. Yéndonos específicamente al relato de la creación. Quiere decir entonces que las teorías humanas, todo lo que ha surgido con el método científico, desmiente la palabra. Para nada. Yo creo que tú estás familiarizada con la teoría del Big Bang. Entonces, eso puesta a la narración de la creación de los 7 días, te voy a decir quién la desarrolló. Estamos hablando nada menos que de Georges Lemaitre, que es un sacerdote católico. Un sacerdote católico que hace una profundización en la parte que nosotros vemos de la separación de las aguas, de lo que son las lumbreras y todo esto. Y a fin de cuentas viene haciendo clic. Entonces el punto al que quería llegar es el siguiente. El mar es agua, donde está todo el agua de todo. Y que, como veíamos, el agua es también símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la vida. Y es por ello que nos remitimos a eso. Y yendo a este significado donde la escritura se hace paralela con el método científico, ¿cuáles son las teorías que apuntan al origen de la vida? ¿Cuáles son las teorías que apuntan al principio? Sabemos que en el principio, y creo que ese va a ser un cliché que nos va a definir en muchas áreas, para que lo tomes en cuenta y lo apuntes. En el principio, la vida viene del agua. Entonces fíjense cómo la sal viene siendo un regalo del mar. O sea que es un regalo de vida que viene siendo también algo que da sabor cuando la extraemos a través de un proceso de separación, aprendido precisamente del talento que nos viene de Dios. Entonces, tenemos también la referencia de que cuando ya la tenemos en nuestras manos, la ponemos en un salero, la ponemos en el centro. A veces es el método de sana discusión, dependiendo de qué tanto. Hijo, dile a tu papá que me pase la sal. Entonces, está en el centro porque es necesario que todos la tomemos, siempre que la solicitamos. Al grado de que fíjense que fue tan valiosa que fue utilizada como medio de pago. De hecho, se han fijado que hay un término que nosotros utilizamos todos los días, sobre todo los que trabajamos y que nos vamos de after office: salario. Salario viene de la palabra sal, porque hubo un momento en el que la mano de obra se pagaba con kilos de sal. ¿Nos damos cuenta de lo valiosa que era desde entonces? Bien. ¿Hasta aquí se están entendiendo todos los ejemplos y referencias que habíamos tomado? Bien. Habíamos también dicho que es un cristal. En términos de física, y los cristales algo que tienen es que dejan pasar la luz. La luz, que también es un símbolo de Dios y que también alumbra, da claridad, permite ver y se mueve. ¿Por qué la velocidad de la luz es de miles de kilómetros por hora? Casi instantánea. Y de hecho la luz del sol tiene una duración en llegar que es tan expedita que llega
después de todos los millones y millones de kilómetros que estamos del Sol. Así es la luz. La luz es iluminación, es claridad y es movimiento en su máxima expresión, porque es lo que más rápido sabemos que se mueve de todas las fuerzas de la naturaleza. Entonces, es dinámica. Y a la dinámica vamos a apelar siempre. Dios nos quiere siempre en movimiento. Y es la esencia de Dios en cuanto a que puede calarnos y nos da directamente a los ojos, en cuanto a que puede darle color a todo lo que no veíamos e iluminar cada uno de nuestros rincones. De hecho, vamos a entrar un poco en una anécdota que a mí me ayuda a entender esa parte de la sal, de la esencia de la persona y de la santidad. Se trata de un niño que estaba en una iglesia junto con su papá y que le dice, oye, pues en esos vitrales, ¿quiénes son las personas que están? Son los santos, hijo. Oh, no hubo más preguntas. Y después en la clase de catecismo, la catequista pregunta, a ver, niños, ¿ustedes saben quiénes son los santos? Yo lo sé, yo lo sé. Sí, dinos. Los santos son los que dejan pasar la luz. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Pues bueno, vámonos a la hashtag lista de pendientes. No sé si se acuerdan que habíamos estado retomando algunas lecturas, como por ejemplo hablábamos de el Papa Juan Pablo II cruzando el umbral de la esperanza. Bien. Si se ve el libro, si se ve el libro. Ok. Fíjense que, como lo habíamos dicho, este libro es el relato de toda una entrevista que se le hizo por parte de un reportero. El reportero se llama, ahora verán, Vittorio Messori. En las ediciones hispanas vemos que está traducido por Pedro Antonio Urbina. En el capítulo 10, la 10ª pregunta dice lo siguiente. Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanto mal? ¿Te acuerdas que habíamos hablado del tema del pecado en la segunda semana que tuvimos de After Office? Bueno, creo que es una respuesta general y que va desde lo individual hasta lo comunitario. Y es ahí donde vemos quizás el problema que tiene el hombre, el problema que tiene el mundo, del cual habíamos estado hablando también algunas semanas atrás. Y bien, aquí viene una respuesta bastante completa. Este libro te lo recomiendo para poder hacer reflexión de los momentos de dificultad que suelen caracterizar este mundo y que pueden impactar también en los momentos de nuestra vida. Entonces, vámonos también a ver hacia la parte de Benedicto XVI, que decíamos que fe es esperanza y que lo podemos encontrar sobre todo en la cíclica Spei et Salvi. No, Spei Salvi. Spei Salvi. Hay algunas otras que hacen alusión a lo que es la caridad, como es Deus Caritas Est, y la otra se llama Caritas in Veritate. Caritas in Veritate de alguna forma hace paralelismo entre la caridad y la fe, pero de eso vamos a profundizar en otra semana de After Office. Y vamos a remitirnos también a San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, vemos que es necesaria la acción del hombre dentro del cambio de este mundo. Pero, ¿qué pasa más allá de lo que pueden hacer nuestras manos? Bueno, no sé si recuerdan que la semana pasada, o antepasada, ustedes díganme, tuvimos el libro Camino. San José María Escrivá de Balaguer nos habla en el numeral 793 sobre la definición de proselitismo. ¿Qué quiere decir proselitismo? Es un término que pudiera sonar raro, pero no es otra cosa que hacer adeptos, invitar a la gente a la fe, decirle a la gente que venga a la iglesia, que venga al movimiento, que venga a la comunidad Nueva Alianza, que venga al grupo parroquial, que venga a donde tú quieras, a donde tú te encuentras, porque sabemos que de nuestras invitaciones dependerá que más almas se salven. Pero fíjate que es bien curioso, porque aquí nos dice San José María Escrivá en este numeral que el proselitismo es la señal cierta del celo verdadero, pero también nos dice en el numeral, ahorita te digo cuál,
Ah, como ustedes ven, nosotros aprendemos todos. Por eso es preciso que nos tengamos paciencia, y la paciencia viene siendo una de las virtudes que a nosotros nos ayuda a trabajar nuestra alma, a trabajar nuestra caridad y nuestra esperanza al mismo tiempo. Porque fíjate que paciencia es amar al otro por aquello que nos causa la demora de la espera. Y es también esperanza porque estamos esperando algo del otro. Y sobre proselitismo tenemos, aparte de que es la señal del celo verdadero, bien, numeral 800 dice, la mies es mucha y poco los operarios. Si se fijan, esto es paralelo con el Evangelio porque está tomado de ahí. Jesús nos dice, rueguen por el dueño de la viña para que mande más siervos, porque esta es una tarea de todos los días que requiere cada vez más exigencias y a veces son cada vez menos las personas comprometidas. Entonces es un llamado para el compromiso tanto de ti como de mí. Y ese compromiso te voy a decir dónde empieza. En la oración, tal y como lo habías estado escuchando. Rogad porque el dueño mande más trabajadores. Y lo resume San José María Escrivá de la siguiente forma. La oración es el medio más eficaz de proselitismo. Entonces, hay que entender el proselitismo separado de una forma simple de activismo, donde simplemente nos estamos moviendo nosotros, estamos ocupando los primeros lugares, estamos haciendo lo otro, aquello, estamos aquí y allá, pero de nada sirve si no dejamos que Dios actúe, porque pudiéramos hacerlo, pudiéramos tener algún impacto, porque Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, pero vamos a ver muy pocos frutos si solamente nos quedamos como la rama que está cortada y que sigue estando verde, pero que ya no va a poder tener mucha vida útil porque simplemente ya no está dentro de la planta, ya no está dentro del árbol, ya no está dentro de la viña. Algo de eso vamos a reflexionar después, porque sabemos que Dios es el que da como tronco, como parte principal de esa plantita, la vida, es el que da el dinamismo. Entonces, para nosotros permanecer unidos en el cuerpo místico de Dios, está la vivencia de los sacramentos, está la vivencia de la fe y está la vivencia sobre todo de algo que es básico y que es fundamento de todo esto, que es la oración. Parte de la economía sacramental es la oración, porque si bien los sacramentos son las señales, los signos, los símbolos con los que podemos tener esa relación con Dios, están basados en oración. Porque los sacramentos tienen dentro de la materia, dentro de el sujeto, tienen también un tercer componente, después hablaremos de eso a profundidad. Ese tercer componente es la forma o fórmula. Y esa fórmula es una oración a fin de cuentas. En el bautismo, por ejemplo, vemos, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración a fin de cuentas. En la Eucaristía, al decirle al sacerdote cuando levanta la hostia consagrada, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después al final dice, este es el sacramento de nuestra fe. Es la oración más fuerte, la más significativa de la Iglesia Católica, la celebración de la Eucaristía en la que estamos participando, y es oración, a fin de cuentas, que hacemos en comunidad. Por eso es tan importante la oración en todas sus formas, según el Espíritu te impulse, según el Espíritu te mueva, según el Espíritu te inspire. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjense de la riqueza del Evangelio y cómo lo vamos reflexionando, lo vamos desmenuzando, sobre todo a través de estos complementos que tenemos y que si bien no son algo que los santos se sacan de la mano, porque aquí estamos citando las palabras de un santo, de un papa, y aquí estamos citando al fundador del Opus Dei, a San José María Escrivá de Balaguer. Pero no es por los méritos que ellos mismos hayan hecho, sino que se dejaron santificar por el poder de Dios, por la guía del Espíritu Santo, que como dijimos, es el que santifica dentro de las personas de Dios. Es el que nos da
esa fuerza que necesitamos. Y bien, yéndonos a la parte social. No voy a mencionar a un santo ni a un beato, pero sí a una persona que ha estado cerca de la beatificación, tal y como lo dijimos, Gilbert Chesterton, Lo que está mal en el mundo. Este libro tiene una analogía que a mí me gusta mucho. Está compuesto a manera de ensayos literarios, pero fíjense, uno de ellos, el número 5, se llama El templo inacabado. Y se trata de la estructura de la sociedad a manera de algo sagrado, de una estructura que nos permite tener ese refugio donde estamos en contacto con Dios. De hecho, fíjense que yo hacía un paralelismo con lo que llegó a pasar en la Catedral de Notre Dame, que es un templo que está siendo afectado por una tragedia, que está siendo afectado por un factor que le está destruyendo lo que es en su estructura, que le está dañando, y sin embargo, ahí se ve la preservación de las reliquias. Ahí se ve la preservación del arte, que en cierta forma, a los estragos del fuego, al tratarse de una edificación sólida y con un buen material, los daños vienen siendo reparables. De eso se trata la parte de El templo inacabado, que es este capítulo de este libro de Chesterton. Pero fíjense que aquí hace alusión a que de igual forma, analógicamente, todo lo que el hombre ha intentado para su beneficio no es que no funcione por el hecho de que lo haya desarrollado, sino que es la mala aplicación, es el desenfoque. Bien se dice también en la escritura, a partir de esa parábola que nos hace el Señor, y que nos dice que el hombre que escucha sus palabras y que las pone en práctica es como aquel que edificó sobre roca. Igualmente el insensato que no las pone en práctica, pues lo pone sobre arena. Quien es profesional de la construcción no me va a dejar mentir, pero lo que no tiene un cimiento se viene para abajo. Algo similar pasa con las ideologías, con todo lo que el hombre va desarrollando para su beneficio, para poder administrarse, para poder relacionarse. Y no es que esté mal, simplemente si está desenfocado de la parte de la verdad, sobre todo nosotros lo podemos ver mucho en la filosofía posmoderna, donde se habla incluso de deconstrucciones. Esto ya no sirve, tíralo, esto ya está quedando obsoleto, vamos a hacer las cosas de nuevo y a despreciar lo que es el conocimiento, y despreciar el conocimiento es despreciar la verdad misma. No porque la sabiduría humana sea lo esencial, nos lo dice también Pablo, sino porque todo eso debe de venir de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría del Altísimo, que a fin de cuentas en todos estos chispazos que estamos viendo, que nosotros llamamos semillas del reino, ahí sabemos que todo ese conocimiento de alguna forma viene de Dios y puede llevarnos a Dios, siempre y cuando lo respetemos, lo preservemos, tengamos ese orden. Después hablaremos un poco sobre Santo Tomás y estos temas, pero bueno, vámonos a la parte de ese templo inacabado. Hace la analogía de que el mundo es como un templo inacabado. Un templo que o bien le faltan los acabados terminarlos, o bien lo que le hace falta es una manita de gato, una reparación. Al final, como también hace un comparativo con algunas otras concepciones que tiene el mundo, a propósito de ese desprecio por el aprendizaje, que es parte también de la esperanza, abrirnos a la revelación, abrirnos a la vivencia del hermano, de la hermana, abrirnos a lo que está viviendo el mundo, que es parte de esa vivencia que necesitamos tener para cambiar, porque si nosotros no escuchamos, ¿cómo pretendemos que nos escuchen? En donde nosotros tenemos ese sentido de escucha, es donde nosotros podemos sembrar la semilla del Evangelio. Entonces, ahí es a donde iría con esta parte, con esta analogía con la cual concluí el capítulo. Dice: la historia no consiste en ruinas totales y derrumbadas, más bien consiste en villas a medio construir, abandonadas por un constructor en quiebra. Este mundo se parece más a un barrio inacabado que a un cementerio inacabado. Vida, que es construcción, y la muerte, que es desolación.
Pero nosotros preferimos quedarnos con la parte de la vida. Si tú y yo vemos al mundo como un templo inacabado, como un barrio que no está terminado de construir y de integrar, creo que vamos a poder hacer algo mejor. Como bien decía la Madre Teresa, usted puede hacer algo que yo no puedo, yo puedo hacer algo que usted no puede. Hagamos juntos grandes cosas. Y dijo también Baden Powell, que es el fundador de los Boy Scouts, hay que dejar este mundo mejor de como lo encontramos. A fin de cuentas nos van a pedir resultados en el día final. Entonces hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Reflexiónalo. Y yo voy entonces a una parte conclusiva después de un pequeño silencio. Bueno, quiero felicitar a las personas constantes que son 14. De momento, ahorita que estoy viendo, yo entiendo el hecho de que quizás sea un poco más pesado el que nada más esté una persona compartiendo. Pero bueno, así es como nos ha tocado trabajar el día de hoy. Listo. ¿Escribiste alguna pregunta? ¿Escribiste alguna respuesta? Confío en que si no lo hiciste en los comentarios lo hayas hecho en casa para tu reflexión. Fíjense que a propósito de la pedagogía divina, yo creo que la interacción más sublime se puede hacer a través del silencio y de hecho yo lo notaba. Algunas personas que ya de años me conocen directamente en vivo sabrán que yo me he dedicado a la docencia por mucho tiempo. Bueno, más o menos, algún tiempo. No, no soy tampoco el profesor experto y aunque estoy en el sector educativo laborando, de momento no estoy en las aulas. Pero de todos modos, pues tenemos contacto con los alumnos y eso nos remonta a que si hemos vivido antes esa experiencia de enseñar, a veces damos algún tema, damos alguna enseñanza y llega algún momento en el que el alumno comienza a trabajar por su cuenta. Yo la verdad espero que dentro del descuido en el cual pudiéramos estar teniendo de no favorecerlo, pudieras estar teniéndolo tú en casita. Y pues bueno, vamos a cerrar con los saludos a todas las personas que han estado ahorita. Naturalmente por las condiciones técnicas en las que estoy, pues no puedo tener acceso a los nombres, pero voy a estar dándoles like y reaccionando a todos sus saludos que son de muy buena intención, de muy buena gana. Gracias por permanecer. Y fíjense que vamos a cerrar también con con esta misma obra de San José María Escrivá de Balaguer. Había mencionado Camino en el numeral 172, pero fíjense que a propósito de la necesidad de confiar en los demás y de confiar en las relaciones, en ese afán de nosotros poder cambiar el mundo, siendo, pues primero que nada, personas que tienen una relación con Dios y que les va a permitir tener una relación con las demás personas, pues fíjense que es preciso hacer hincapié en algo que menciona, voy a citar a Rick Warren. Rick Warren es un pastor evangélico que escribe algunos libros en torno a una serie, pero el libro principal que él tiene se llama Una vida con propósito. Y en esa vida con propósito hay un capítulo donde se menciona la parte de que grandes personajes de la Biblia que tuvieron grandes resultados, que realizaron grandes hazañas y que pues están en esos libros para contarse, son amigos de Dios. Ellos tienen una comunicación con el Señor que les permite tener los resultados que tuvieron.
Sobre todo porque llega un momento en el que a partir de la obediencia ellos se dejan guiar hacia un plan perfecto que termina siendo enfocado a un resultado. Si nuestro origen y nuestro destino principal es Dios, ¿quién mejor que Él para conocer el resultado de los hechos? Por eso deja instrucciones. Él les dice todo lo que tienen que hacer para llegar a tal o cual resultado, a llevar una empresa de alguna forma específica. Tan es así que Él les dice cómo, ellos lo hacen, siguen esas instrucciones y esa obediencia es premiada a través de las victorias que dio militares en cuanto a algún logro de alguna solución de algún otro problema, simplemente las curaciones ya en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la frase que suele decir Jesús después de realizar una curación que es solicitada por alguien en específico? Si alguien le pide a Dios a través de Cristo, a través de algún otro intermediario, sabemos que el más directo es Dios a través de Jesús, al ser también Jesús una persona de Dios, es el Hijo del Hombre, como Él se hace llamar, y nosotros sabemos que es Hijo de Dios y que por tanto es también Dios Hijo, porque es Dios mismo quien se encarna para tener ese plan de salvación completamente personalizado, donde Dios se hace uno con nosotros, siendo uno de nosotros, y nosotros podemos ver esa cristocentria. Creo, vamos a ver ya después si es la palabra correcta, así como lo estoy diciendo, cristocentria, pero un cristocentrismo, más bien, creo que es más adecuado decirlo así, pero un cristocentrismo que nos ayude a entender, pues ya no de manera referencial, no de manera conceptual, sino de una manera práctica donde yo ya sé que Jesús debe de ser mi modelo a seguir, que debe de ser aquello que yo estoy aspirando, aquello que yo quiero hacer en mi vida. Voy a ponerme en sus manos. Poniéndonos en manos de Jesús, podemos ser sus amigos al grado de que Él mismo lo confirma. Yo a ustedes ya no les llamo siervos, yo les llamo amigos. Y siendo Él amigo de nosotros, nos llama a ser amigos entre nosotros. O sea que pasamos de ser amigos de Dios a ser amigos de nuestros semejantes. Tal cual lo menciona el libro, que es también de San José María Escrivá de Balaguer, y que te voy a citar a continuación. Y se llama Amigos de Dios. Se ve. Adelante. Y bien, a propósito de la amistad con Dios, fíjense que también está explicado de una manera más o menos digerible, que también está por numerales. Tenemos aquí el numeral 172. Y en el numeral 172 nos habla de que vivir cara a Dios es vivir cara a los hombres. Entonces nos habla de leer la escritura, meditar una a una cada una de las enseñanzas, que como bien decimos es punto de partida, porque eso nos va a mover tarde o temprano, porque si Dios es amor y Dios nos va a enseñar a amar, vamos a poder amar a nuestros semejantes. Tal cual lo dice, hemos de movernos siempre por amor de Dios, que torna más fácil querer al prójimo y purifica y eleva los amores terrenos. O sea que es el Evangelio, es el amor de Dios mismo el que nos puede ayudar a transformar y purificar todas las intenciones que tenemos. Esa es una de las formas que tenemos de cambiar el mundo. Esa es una de las formas que tenemos de esparcir la semilla del Evangelio con nuestro ejemplo. A través de una verdadera empatía. No donde estamos tolerando el error, sino donde estamos comprendiendo a la persona, comprendiendo su realidad, y hemos de ayudarle a través de nuestro consejo, de nuestra escucha, de alguna acción en particular. La persona nos va a dar la pauta si sabemos escuchar. Y para poder saber escuchar a otro ser humano, primero hay que aprender a escuchar a Dios. Siendo así, ¿en qué podríamos esperar? Fíjense que el numeral 209 nos va a dejar esa pregunta. Y si tienes una libreta y una pluma al lado,
creo que ya vamos a estar del otro lado, valga la redundancia. Yo sé que si eres asiduo a la sección, prácticamente lo hiciste. Si no, no hay problema. Creo que ahorita tienes tiempo de hacerlo. Si no, no hay problema. Puedes simplemente cuando esté el video publicado retroceder. Y aquí vamos a ver la pregunta que estamos leyendo textual en este numeral 209. Repito el nombre, Amigos de Dios. Así es como se llama el libro de San José María Escrivá de Balaguer. Y dice, ¿en qué debemos esperar? La respuesta parece obvia, pero se trata de profundizar e ir más allá de respuestas simples. ¿En qué podemos esperar? Nos hace alusión de todas las implicaciones que puede haber a través de una simple palabra, de un simple nombre, en cuanto a pronunciación, pero que abarca todo el universo. Y pues sabemos que esa persona, ese nombre, es Dios, que no necesita nombre, porque simplemente es Dios y porque al ser Dios, lo es todo. Y bien, queridos hermanos, creo que hemos tenido que llegar al final de este tema. Entonces, quiero recordarte antes algunos avisos. Acuérdate que tenemos el 5º Encuentro Católico de Evangelización de la Comunidad Nueva Alianza aquí en San Luis Potosí. Por si participas de la comunidad, si quisieras conocer más de cerca la espiritualidad católica carismática a través de la Comunidad Nueva Alianza, pues es este domingo 27 de octubre a las 9 y de 9 a 7:30, y te dejo aquí un número por si quisieras pedir más información. Es el 820-6400. Si estuvieras cerca de San Luis Potosí, quieres venirte de fin de semana para tener un retiro y para tener también una oportunidad de pasearte, la alada es 444. La cuota de recuperación te recuerdo que es 30 pesos. Y tenemos también el último día de exposiciones documentales del legado del padre Rafael Montejano y Aguiñaga el 13 de noviembre en el Seminario Guadalupano Josefino, que está en la carretera 57, casi llegando a Villa de Pozos. Es a las 5 de la tarde. Te recordamos a los expositores, el padre Roger Méndez Jiménez, que es uno de los principales académicos del seminario y funcionarios de la catedral, y el padre Rubén Pérez Ortiz, que es párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que es también uno de los principales eruditos que tenemos en San Luis Potosí de los sacerdotes. Un muy buenos sacerdotes los dos. Ampliamente recomiendo estar en un foro donde ellos estén participando. Entonces vale la pena estar presentes y vale la pena también estar en el retiro del domingo. Y bueno, hasta aquí nuestra noche de After Office. Quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter a través de la cuenta @católico tú, a través de Instagram en Católico Defiende tu Fe, todo seguido, y en nuestras redes de Facebook, naturalmente aquí en Católico Defiende tu Fe, y en la de Nueva Alianza Radio. Hasta aquí nuestro programa. Queremos invitarte a que el mismo lunes también estés junto con nosotros en esta experiencia de la católica reflexión nuestra de cada día, After Office. Buenas noches y que Dios te bendiga.